Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a considerar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estar con nosotros. Gracias porque tú nos guardas y proteges de toda maldad. En ti confiamos, Señor. Tu perfecto amor echa fuera el temor de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver el tema Génesis capítulo 8, las artimañas de Satanás, primera parte. Vamos a leer Mateo 24-23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bueno, vamos a ver cómo Satanás engaña al hombre. Eso no es nuevo, lo que vamos a ver. Satanás siempre usa el mismo método, desde que Dios hizo al hombre a la fecha. Cuando Jesucristo venga por segunda vez, no va a pisar sus plantas de sus pies en el planeta Tierra. Viene en las nubes. Mucha gente dice que Jesucristo viene por segunda vez y que va a estar entre nosotros. Y es más, que se va a quedar a vivir una vez que venga por segunda vez en el planeta Tierra. Eso no es bíblico. En Mateo 24, 23 y 24 se van a levantar lo que acabamos de leer, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, pero no les crean. O sea, actualmente hay gente que dice que es Cristo, ¿sí? Que Él es el Hijo de Dios. Hay personas que ya se están publicitando en las redes en esa forma. Algunos ya murieron, otros siguen diciendo que son el Cristo. Y van a seguir más, van a venir, no sé, muchos a nivel mundial. ¿A quién dirige estas palabras Jesús? Lo que acabamos de leer de Mateo 24. 3. A sus discípulos, o sea, a los escogidos. Vamos a ver 5 métodos que usa Satanás para engañar a los escogidos. ¿Y por qué digo los escogidos? Porque los que no son salvos, los que no quieren saber nada de Jesucristo, Satanás no pierde tiempo. Satanás, su estrategia de guerra es contra los que siguen a Cristo, los que creen en Cristo, los que están bautizados en Cristo, ¿sí? Los que leen la palabra, contra ellos son lo que sus artimañas de Satanás para engañarlos, a los escogidos. Cuando Jesucristo hizo la creación, el hombre no vio nada. O sea, Dios hizo la creación en 6 días, el séptimo descansó, pero en el sexto día hizo al hombre. Él no vio al hombre como hizo los primeros días, ¿sí? Ni tampoco vio cómo hizo al hombre, porque cuando hizo a Eva, a Adán, pues lo durmió y no pudo ver nada. Lo único que sabía Adán y Eva fue lo que Jesucristo les dijo. Él les dijo que era el creador. Y es por eso que es importante que nosotros nos guiemos por los 10 mandamientos, porque ahí habla del cuarto mandamiento, que hay que guardar el día sábado, y habla de qué es creador Dios. ¿Sí? Entonces eso lo sabía Adán y Eva. Era lo único que sabían, de que Él era su creador. Jesucristo no les explicó el por qué no tenían que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero sí les dijo las consecuencias. Si comían de ese árbol, del fruto de ese árbol, iban a morir. El mandato estaba claro, estaba complicado, se podía entender. Si ahorita a alguien yo le digo, oye, no vayas a tomar, bueno, no vayas a comerte esta fruta porque es mía, ¿le cuesta trabajo entender? No, pues tampoco a Adán y Eva no les costó ningún trabajo entender. ¿Adán y Eva lo entendieron? Sí. ¿Era una prueba grande? No, simplemente no comes. ¿Y cuántos árboles más había en el huerto? Miles, si no hasta millones. No tenían por qué tomar de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Era una prueba pequeña? Pequeña. Simplemente era no comer, ¿sí? Había muchos frutos, variedad de frutos.
Ese era un solo árbol que estaba en medio del huerto. De todos los demás árboles, dijo Dios, pueden comer. ¿Ese árbol era igual que todos los árboles? Sí. En Génesis 3, 2 y 13 vemos que la serpiente engaña a Eva. ¿Qué se necesita para engañar a alguien? ¿Mentir? No, ya no necesitas mentir para engañar a alguien. Las mentiras que engañan no son las mentiras, las mentirotas abiertas, sino las mentiras que engañan son las que más se parecen a la verdad. Satanás usa la palabra de Dios combinada con su mentira. Por eso le funciona. Porque si fuera una mentira así aislada y grandota y no te lo creo, pues no engañaría a nadie. Pero ¿qué tal que usa la palabra de Dios y la mezcla con mentiras? Cada verdad que Dios tiene, Satanás tiene una falsificación o un error. Cuando un billete se falsifica, ¿por qué sabemos que es falso? Porque conocemos el original. Entonces, podemos ver que es falso porque no se parece o medio se parece o de plano no es igual que el original. Por eso es importante, ¿sí?, para saber la mentira, cuando Satanás los engaña, conocer la verdad, para que no nos pueda engañar. Para que Satanás no nos engañe, necesitamos conocer la verdad. Mientras más se parece la mentira a la verdad, es más engañosa. En 2 Corintios 11:3, ahí vuelve a decir, Satanás engañó a Eva. O sea, no engañó a Adán, engañó a Eva, ¿sí? Y Eva engañó a Adán. Satanás, según vemos en la Biblia, es experto en engañar. En Apocalipsis 12:9, ahí confirma que engaña al mundo entero. O sea, no hay ni una persona en este mundo que no ha sido engañado por Satanás. Esto está sucediendo el día de hoy. Entonces vas a ver 5 métodos que utiliza Satanás para engañar al hombre. Primer método. Satanás hace milagros. Sí, sí hace milagros. Puede resucitar un muerto, puede curar a una persona. ¿Sí? Pero son milagros mentirosos. En Génesis 3, del 1 al 2, vemos también milagros. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está el milagro? En Génesis 1, en Génesis 3, del 1 al 2. ¿Cuántos han ido al zoológico y han visto dónde están las serpientes? ¿Alguno de ustedes ha escuchado que una serpiente hable? Las serpientes, desde todos los animales no hablan, ninguno, ¿sí? Repiten como los loros algo, pero no entienden y no hablan con inteligencia, simplemente repiten. Entonces, las serpientes, no hay una serpiente que hable actualmente, ni se conoce en la historia que haya hablado una serpiente. Bueno, Adán y Eva. Bueno, Eva sabía que no hablaban los animales, que una serpiente no tenía la capacidad de hablar, como estamos hablando los seres humanos. Sí sabía. O sea, ella se prestó para que le engañaran. En Isaías 14:29, ahí habla de la serpiente. La serpiente era el principal, principal animal más hermoso de la creación. La serpiente volaba, era el animal más hermoso de la creación. Lo dice en Isaías 14:29. Dios les habla advirtiendo que hay un ángel caído. O sea, Adán y Eva no estaban enteradas de que había caído un ángel de una alta autoridad y que estaba en el planeta Tierra, que lo habían sacado del mundo, del cielo, y lo mandaron al mundo, al planeta Tierra, junto con una tercera parte de los ángeles que cayeron y le siguieron, que iba a venir a verlos para caer en la tentación. Pero no contaron con la astucia de Satanás. Satanás no se presentó como un ángel
hermoso, impresionante. Porque un ángel de Dios es algo que impresiona. Son guerreros, tienen armadura, etcétera. No se presentó así. Se presentó utilizando a una serpiente. Hoy en día, los cristianos van detrás de milagros, sanidades, prodigios, y son engañados porque no leen la Biblia ni la escudriñan. Adán y Eva, principalmente Eva, sí conocía a Dios, sí había hablado con Dios. Había escuchado que no tenían que comer porque si comían del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, iban a morir. Pero Satanás, ¿sí?, la engañó. ¿Por qué la engañó? Porque comenzó a platicar con él y le envolvió en sus verdades y en sus mentiras y cayó en pecado. En Juan 6:2 seguían a Jesús por los milagros. Si ustedes leen Juan 6:2 y siempre que iba a predicar Jesucristo, cuando comenzaban los milagros, todo el mundo quería su milagro. Cuando daba de comer, todo el mundo quería comer. Pero cuando hablaba de la palabra de Dios, ¿sabes qué pasaban? Se iban. Se quedaba solo Jesucristo. O sea que seguían los milagros y no la palabra de Dios. Así sigue siendo hoy. Mucha gente va a la iglesia para ver qué de bueno saca. Y no necesitas ir a la iglesia para leer la palabra de Dios y escudriñarla. Y eso es lo que muy poquitos hacen, escudriñar la palabra de Dios. Y a la iglesia van miles de personas, sábados y domingos. Cuando Jesús predicaba, no le escuchaban. Más bien, lo escuchaban, no muchos, pocos. Comenzaba con mucha gente, pero se iba quedando solo cuando compartía las palabras del reino. Lo vemos en Juan 6:66. Lo abandonan cuando predicaba, cuando no había milagros, porque la gente andaba viendo milagros a ver qué más podía sacar. Hoy pasa igual, nadie escudriña la palabra de Dios, solo repiten lo que escuchan de los falsos profetas, de los falsos pastores, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas que se predican en las iglesias cada 8 días o cada tercer día. Solo van tras los milagros, señales y liberaciones. En 2 de Tesalonicenses 2:9-10, Satanás hace milagros engañosos. El anticristo va a venir con señales y prodigios mentirosos por obra de Satanás. Y vamos a ver que no falta mucho que va a llover fuego del cielo. Y van a pensar que es de parte de Dios. No, es de parte de Satanás. Y así lo dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. En Hechos 2:22, Jesucristo hizo milagros. Esas 3 palabras, poder, señales y prodigios, pero mentirosos, va a ser Satanás. Y sus ministros también van a hacer milagros. O sea, los pastores que siguen a Satanás. El anticristo va a falsificar las obras que hizo Jesucristo. Exactamente como anduvo en esta tierra y lo describen los evangelios, es lo que va a hacer Satanás y muchas personas que lo siguen, haciendo lo que hacía Jesucristo, pero engañando a las personas. En Mateo 7:21-23, en la iglesia se hacen milagros en el nombre de Jesucristo. Yo creo que todas las iglesias hacen milagros en el nombre de Jesucristo, pero no son de Dios, son milagros mentirosos. Esto está sucediendo en la iglesia cristiana, se hacen milagros mentirosos. Escudriñemos la palabra de Dios para no ser engañados.